Oremos. Padre Dios, santo y misericordioso, que estás en los cielos, te damos muchas gracias y gloria, alabanza al Señor con todo nuestro corazón, primeramente por salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando toda su sangre. Por su sangre preciosa, Dios nos limpió perfectamente y eternamente. Ahora somos limpios, salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio de la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Por lo tanto, siempre te alabamos y te glorificamos con todo nuestro corazón. Señor, santificado sea tu nombre y glorificado, alabado sea tu nombre solamente. Y Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, hágase tu voluntad en medio de nuestra vida, en medio de nuestra iglesia, a cada uno de nosotros también, para que nosotros podamos seguir adelante según tu voluntad. Primero, Señor, haznos entender tu voluntad y practicar en la oración y en medio de nuestra vida cristiana. No somos nada, somos débiles y necios. Sin palabra, sin comunión con Señor, no somos nada. Recibiendo cada día tu poder, tu sabiduría, nosotros podemos avanzar un poco más adelante. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, llénanos con tu palabra en nuestro corazón y con tu voluntad para que podamos seguir adelante como hijos tuyos. Hoy también queremos recibir tu enseñanza, tu palabra, Señor, guía esta reunión. Sabemos que siempre Dios nos limpia, nos perdona por la palabra y por medio de la comunión. Así, Señor, límpianos nuestro corazón, nuestra conciencia, para que podamos servir al Señor con las manos limpias y con corazón limpio. Hoy solamente pedimos al Señor por todos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6, verso 5. San Mateo capítulo 6, verso 5 al... Sí, verso 5 y 6. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sí, vamos a seguir, ¿verdad? Aprendiendo sobre nuestra oración digna, íntima, ¿verdad? Más íntima con Dios. Porque solamente los salvos, ¿sí? Solamente los salvos pueden orar a Dios según
entendimiento de la voluntad de Dios. Los muertos no pueden orar. ¿Por qué? Porque no tiene la vida ni la salvación, ¿verdad? Los muertos, ¿cómo puede hablar con Dios? ¿No? Pero muchos, ¿verdad? Muertos está pidiendo al Señor, Señor, dame esto, ¿verdad? Una bendición grande. ¿De qué? De la carne, del mundo. Recibiendo como mucha bendición que se parece, ¿verdad? Dice, a Dios me responde. Pero si ahora muere, ¿a dónde va? El que no tiene la certeza de ir al cielo no es de él, no es hijo de Dios. La certeza, ¿verdad? La convicción de ir al cielo. Así Dios nos da siempre esta convicción por medio de la palabra, ¿verdad? Por la fe ya somos salvos, no por las obras, por el oír con fe de qué? Del Evangelio, de la gracia de Dios, ya hemos recibido esta certeza y convicción de ir al cielo. Esto es primero. Así Dios nos da también el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo. Por eso el que tiene la palabra, las palabras del Señor Jesucristo, ya tiene la vida de Él, tiene el Espíritu de Él. Se llama el Espíritu Santo. Entonces, este Espíritu Santo nos hace entender y comprender todas las cosas. Por eso, sin conocimiento de esta palabra, nadie puede recibir el Espíritu Santo. Mucha mentira, ¿verdad? Mucha falsa está en ese mundo. Pero sí, tenemos esta convicción de ir al cielo según la voluntad de Dios, según la obra del Espíritu Santo. Sí, somos hijos de Dios, ¿sí o no? Somos de Dios, no somos del mundo, ni del pecado. Somos, ¿verdad? Libres de la condenación y del pecado. Entonces, los salvos sí pueden orar llamando al Señor, ¿verdad? Padre nuestro, que estás en los cielos. Vamos a resumir, en resumen, sí, la oración, sí, estamos orando, como no hay ley para orar, ¿no? Como tienen que orar así, como no es así. Sí, podemos, ¿verdad? Orar caminando, trabajando y manejando y cocinando, sí puede orar. Pero también ocupamos un orden de la oración, ¿verdad? Como culto racional ante los ojos de Dios. De pie podemos orar, abriendo los ojos, sí, podemos orar, no importa. No hay como una ley, ¿verdad? Así, para orar. Pero si hay orden, ¿verdad? Orden. Bueno, según como esta oración, Padre nuestro, podemos pensar así. Primero, llamar al Señor, ¿verdad? Padre nuestro. O sea, en este mundo, muchos están llamando a sus dioses ajenos, pidiendo algo a sus dioses. Mucha oración. Pero Dios quiere escuchar la oración de sus hijos. Entonces, hijos, ¿cómo llama a su padre? Sí, padre, papá, ¿verdad? Entonces, si nosotros llamamos siempre a Dios, Abba Padre, Padre nuestro, Padre mío, Dios, ¿verdad? Mi Padre. Así llamamos Padre nuestro primero. Y segundo, es como gracia, ¿verdad? Dar las gracias. Las gracias y alabanza. Alabanza.
santificado y glorificado, ¿verdad? Sea tu nombre. Así empiezan las oraciones de los salvos, alabando las obras del Señor, las obras de Dios, alabando su nombre, ¿verdad? Por eso la oración es dar la gracia, o sea, dar la gracia, ¿verdad? Las gracias es como una ofrenda a Dios. Por eso la oración es ofrenda y sacrificio para Dios, buenas obras para Dios. Entonces Dios quiere escuchar así las oraciones de los salvos, o sea, las oraciones dignas, ¿sí? Entonces los salvos, ¿sí? Los hijos de Dios tienen que orar a Dios, ¿verdad? Cada día es una ofrenda, buena ofrenda, buen sacrificio. Sacar el tiempo, ¿verdad? Poniendo su corazón en la oración, entregando su cuerpo, su espíritu en la oración. Se llama culto racional. Cada día, personalmente, en secreto, dice, ¿verdad? Hoy vamos a aprender esto, en secreto. Una comunión en secreto. Más secreto, ¿verdad? Una comunión más secreto es como la comunión de matrimonio, secreto, ¿verdad? Sobre la cama. Nadie puede intervenir en esta comunión. Entonces, los salvos tienen esta comunión con Dios, ¿verdad? Muy secreto. Así, la oración es comunión con Dios, hablar con Dios, ¿verdad? Consultar con Dios, pero sí, dando muchas gracias y alabanza al Señor. Y tercero, podemos pensar, ¿verdad? Arrepentimiento. En la oración siempre sale los arrepentimientos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Por eso en la oración, sí, Dios nos hace entender lo que falta, ¿verdad? Lo que falta, lo que hemos equivocado. Entonces, sí podemos pedir, Señor, perdónanos, ¿verdad? Nuestras deudas, como nosotros perdonamos a otros, ¿verdad? Deudores. Entonces, vamos a pedir como un perdón a Dios. Mire, este arrepentimiento, si cada vez vamos a reflexionar nuestra vida, qué pasó hoy, ¿verdad? En su vida. Aunque no se siente culpable, como no recuerda, ¿verdad? Lo que ha hecho, pero sí, Dios les hace entender algo en la oración, en el sermón y también leyendo la Biblia. Entonces, sí, Señor, tengo, ¿verdad? Una debilidad. Entonces, pidiendo al Señor un perdón. ¿Cómo pedir perdón, verdad? No para como ser salvo, sino pedir perdón sería de los salvos, ¿verdad? Es tener buena relación con Dios para servir a Dios, ¿verdad? Con las manos limpias. Me explico. Un salvo escondiendo en su vida un pecado, una suciedad, pero sin vergüenza, ¿cómo? Hace algo. Sin vergüenza, ora. No, no es digno tampoco. Por eso un salvo sí tiene como conciencia nueva, no como una conciencia de los hombres del mundo, sino los salvos tienen una conciencia buena, limpia. Por eso, sí, nosotros no podemos andar, ¿verdad? Como queremos. ¿Por qué? Mucho dolor en nuestro corazón. ¿Cómo podemos soportar esto? Este dolor del corazón, esta tristeza de conciencia. Así puede pecar, puede seguir pecando, llevando ese dolor. No, es imposible, ¿verdad? Qué gran dolor. Entonces, cada día Dios nos hace entender
nuestra vida, nuestra falta. Por eso en la oración, sí vamos a pedir primero perdón, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude. Señor, ayúdame. Sí, sabemos que el Señor nos limpió ya todo, ya nos perdonó todo nuestro pecado, pero aún tenemos mucha debilidad, mucho deseo de la carne y deseo del mundo, gran lucha, gran guerra. Sí, queremos vencer siempre, pero no sale así siempre, ¿verdad? Y después, peticiones. Los peticiones y ruegos. Nosotros sí tenemos peticiones, mucho deseo, ¿verdad? Pero ese deseo no de nosotros. Sería según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios, vamos a entender petición y ruego de nuestra vida. ¿Qué queremos? Así yo quiero esto, esto, esto. Entonces vamos a preguntar, ¿esto es la voluntad de Dios o no? ¿Verdad? Si no tiene una certeza, como una convicción que es voluntad de Dios, entonces puede orar así, Señor, dame esto. No, no sale esta oración. ¿Por qué? Nuestra conciencia, nuestro espíritu no nos permite esto. Por eso, un hombre ya trajo, ¿verdad? Una ofrenda al altar, pero se recordó una falta, ¿verdad? Un pecado contra su hermano. O recordó que alguno que tiene algo malo contra mí, hay que dejar esta ofrenda, ¿verdad? Ahí, sobre este altar y reconciliarse con este hombre y volver y dar, ¿verdad? Esta ofrenda. Así como nos enseña la Biblia también. Hay que reconciliarse primero. ¿Qué quiere decir esto? Arrepentimiento primero y después su ruego, su ofrenda a Dios. Por eso siempre en la oración vamos a pensar sobre nuestra falta, sobre nuestro pecado. Sin querer también nosotros estamos pecando. Hasta ahí, ¿verdad? Dios nos hace entender. Entonces, vamos a pedir a Dios, ¿verdad? Para que Dios nos ayude y nos limpie sobre todas estas cosas, para que podamos presentar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro espíritu en sacrificio. Dice, ¿verdad? Vivo, santo, agradable a Dios. Hay que limpiar primero. Se llama arrepentimiento. Y después, sí, de nuevo, ¿verdad? Las gracias. Las gracias y alabanza. Alabanza al Señor. Las alabanzas, Señor. Y después, en el nombre del Señor Jesucristo, algunos nombre de Jesucristo. Así terminamos, ¿verdad? Nuestra oración siempre. ¿Por qué? Jesucristo nos enseñó esto. Pidiereis, ¿verdad? Pidiereis en mi nombre. Yo os haré. Pidiereis en mi nombre, dice. Entonces nosotros sí estamos pidiendo en el nombre del Señor. En última parte de la oración, oramos, Señor. Estamos orando, ¿verdad, Señor? En el nombre del Señor Jesucristo. Sí, sin poner esta oración, sí, Dios escucha, pero es una orden buena, ¿verdad? Hay que orar así, poniendo última parte de esta oración, esta sentencia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo.
Sí, cada vez nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, pero aprendiendo, no practica, no vale esto. Venga tu reino. Hemos aprendido, ¿verdad? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sí, también vamos a practicar en esta oración. Señor, venga. Venga tu reino. ¿Qué quiere decir? Señor, venga. Entonces, un salvo orando así podría preparar más su corazón. Sí, Señor, vendrá pronto. Vamos a practicar, ¿verdad? En esta oración. Yo estoy practicando también en esta oración para que aprendan también ustedes. Entre muchas gracias. ¿Qué gracias? ¿Qué gracia es como primero, ¿verdad? El primer lugar. La salvación, ¿sí? La salvación. Segundo, Dios nos ha puesto en la iglesia. O sea, estar en la iglesia es también gran gracia. Tener, ¿verdad? Un lugar que podamos estar, que podamos reunirnos. Es gran bendición como una familia espiritual. Por eso siempre damos las gracias a Dios por medio de, primero, ¿verdad? Por medio de nuestra salvación y por medio de la iglesia. Hemos aprendido sobre nuestra oración, ¿verdad? Empezamos así primero de mi persona y después pensando, ¿verdad? Sobre mi familia, que ha sido salvo también primero. Y sobre nuestra iglesia. Sí puede orar sobre su sector, por su sector. Más detalle, ¿verdad? Más detalle. Pensando miembro de su sector, también primero puede orar. Sí, por la iglesia, oren, por favor. ¿Por qué? Porque somos una familia. Somos de Dios. Mire, la familia que no ha sido salvo, ya ahorita, ¿verdad? Si muere, ¿a dónde va? Al infierno. Qué terrible esto. Pero los salvos van a vivir en el cielo para siempre. Una familia más íntima, más cercana. Sí, así vamos a recordar, ¿verdad? Sobre petición de oración de los hermanos, buscando las gracias también que Dios nos da cada día. Sí, mire, un salvo, por ejemplo, no ora. ¿Qué quiere decir esto? No, no es normal, hermano. Usted es hijo de Dios, pero nunca habla con Dios. ¿Qué es esto, verdad? Vive con su marido, con su mujer, pero nunca habla. ¿Qué es esto? Es matrimonio. Vive con su padre, madre, pero nunca habla a su padre, a su madre. ¿Qué es esto? No es normal, no es normal. Si estamos siempre con Señor, ¿verdad? Hay que orar a Dios. No solamente, ¿verdad? Hablando algo que quiere, sino pensando este orden, alabanza, ¿verdad? La oración es dar las gracias a Dios, alabanza al Señor, recordando lo que ha hecho Dios. Primero, ¿verdad? La salvación. Nos ha dado esta salvación tan grande. Muchos, por ejemplo, ¿verdad? Ya hubo un accidente, gran accidente, pero no pasó nada. Ya no pasó nada, ¿verdad? Se quebró carro o moto, pero no pasó nada. Muchas gracias al Señor, dice, ¿verdad? Me protegió, me salvó de este accidente. Pero cada día ustedes no pasa accidente. ¿No es más gran gracia? Sí, es más gran gracia. Algunos están sufriendo, ¿verdad? Por la enfermedad, pero nosotros cada día estamos muy sanos. ¿Sí? No es más gran gracia. Hay que recordar lo que tenemos.
por lo que tenemos, damos la gracia. Primero, en la oración, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? En la oración con acción de gracia. Por eso, a la oración siempre nos hace recordar lo que ha hecho Dios, ¿verdad? Hay que recordar estas gracias. Esto es culto racional. Alabando termina, ¿verdad? Así la oración, nuestra oración, tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y terminamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es un orden, ¿verdad? Muy bonito. Entonces, pensando este orden, sí, sale, ¿verdad? Más oración, sale más oración. Pensando solamente en mi persona, de mí, de mi familia, nada más. Ya se termina oración muy rápido. Pero pensando lo demás, así, muchas peticiones también tenemos por la familia. Así yo tengo que predicar a mi amigo, mis amados. Entonces, vamos a orar por ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la oración podemos recibir el poder de Dios. Podemos recibir la sabiduría de Dios. Poner, ¿verdad? Nuestra dirección hacia Dios. Esto es la oración. Señor, estoy aquí, hacia Dios, buscando la voluntad de Dios. Señor, estoy aquí. Entonces, el que no ora, parece que no tiene dirección. ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo, verdad? Por eso vamos a mejorar, ¿verdad? Así en la oración. Aquí, verso 6, habla, ¿verdad? Sobre aposento. Verso 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. No estamos orando, ¿verdad? En la calle así. Aquí no estamos orando como así, ¿verdad? Para que me vean, ¿no? No estamos así, pero vamos a aprender aquí, ¿verdad? Sobre aposento. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire, hermanos, al venir aquí al local de la iglesia, ore por favor, inclinando así su cabeza. Sí, vamos a tener esta costumbre. Es importante porque se llama, ¿verdad? Casa de la oración. Ese edificio, ¿cómo se llama? Local de la iglesia. No es como la iglesia, ¿verdad? Es un lugar de los salvos para que puedan unirse ahí. Sí, es importante. Pero también se llama casa de oración. Entonces, sí, vamos a orar aquí primero. Al llegar primero aquí, sí, podría saludar un poco, pero primero busque a su asiento y sentado, ¿verdad? Con corazón como humilde, pidiendo a Dios, ore primero por este tiempo, ¿sí? Por este tiempo. Ah, Señor, ayúdame para que yo pueda entender mucho mejor, para que puedan preparar su corazón y por los hermanos que están llegando. Así en la iglesia, en el local de la iglesia, así podemos orar por la iglesia, recordando también por los hermanos que está pasando un tiempo muy difícil. Aquí, más concentrado, ¿verdad? Así, poniendo más atención aquí. Sí, se llama casa de oración. Sí, con tiempo puede orar. Entonces,
Si llegue tarde, no tiempo para orar. Entonces venga un poco más temprano para orar con tiempo. También es bueno. ¿Me explico, por favor? Al llegar a la reunión de cada sector, ¿verdad? En cada casa de los hermanos, sí. Primero también vamos a orar por este hogar, por esta reunión, por este tiempo, pidiendo ayuda de Dios. Señor, llénanos por medio de esta comunión, ¿verdad? Nuestro corazón, en nuestro corazón, por la palabra, de la palabra, de como emoción, de gracias de los hermanos. Algo así, sí podemos pedir a Dios. Al llegar a su trabajo también, hermanos, si puede orar primero, es también bueno, buscando, ¿verdad? Un lugar que está como tranquilo y secreto, buscar, ¿verdad? Un lugar es bueno. Por eso aquí dice, tu aposento, ¿verdad? Busque tu aposento. El aposento es como un cuarto muy pequeño que pueda subir, ¿verdad? Por la escalera, que tiene una puerta pequeña, como algo, ¿verdad? Un cuarto muy pequeño. Aquí también se llama así, aposento. No, no es sala grande, ¿verdad? Un cuarto pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Sí, es bueno también buscar un lugar, ¿verdad? En secreto, cerrando la puerta para quitar, ¿verdad? Como interrupción de algunos, sacando el tiempo, es bueno también. Entonces, hay que sacar un tiempo también, ¿verdad? Para estar siempre como con Dios, hablar con Dios y constar con Dios, pensando este orden. Si primero damos las gracias y alabanza al Señor y después como arrepentimiento, reflexionando nuestra vida, recordando y después peticiones, ¿sí? De nosotros, según la voluntad de Dios. Por eso, sí, como recitación de esta semana, ¿verdad? San Juan 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho, os será hecho. Hay condición, ¿verdad? Condición, sí, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí? Pedís todo lo que queréis. Entonces, si no permanece en el Señor, las palabras no están en tu corazón, no está preparado para orar. ¿Qué quiere decir esto? Si estar en el Señor es salvación, salvación. ¿Cómo podemos estar en el Señor después de la salvación? Permanecer en la comunión es permanecer, estar en el Señor. El que no permanece en la iglesia, o sea, después de la salvación, ¿verdad? ¿Cómo puede orar dignamente según la voluntad de Dios? No puede. Por eso, primero vamos a permanecer en el Señor por medio de la iglesia, ¿verdad? Un corazón, llevando un corazón preparado, limpio. Y también mis palabras permanecen en vosotros, dice. ¿Qué quiere decir esto? Entendiendo la palabra de Dios. O sea, entendiendo la voluntad de Dios por medio de la Biblia, llevando, guardando en su corazón estas palabras, que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Puede orar. Dios lo escucha. Por eso, como, sí, esta oración, ¿verdad? Sería buscando un lugar también, sacando un tiempo, ¿sí? Sí podemos orar manejando, caminando, cocinando, ya limpiando la casa.
pero también ocupamos. Es muy necesario buscar un lugar, ¿verdad? Y sacar el tiempo, como cerrada la puerta, sí, poniendo mucha atención en esta comunión con Dios en secreto, dice. Aunque no tiene como este aposento en su casa, pero aquí también habla el aposento de corazón, buscando, ¿verdad? Un lugar en su corazón. Solamente ahí tiene una comunión con Dios en secreto, ¿sí? Sí tiene secreto, ¿verdad? Misterio, misterio de la comunión con Dios, ¿o no? Hay que tener esta comunión con Dios en secreto. Sería oración, ¿verdad? Y leyendo la Biblia, Dios nos hace también entender algo. Es una comunión secreta con Dios. Misterio, se llama misterio, ¿verdad? Una comunión de misterio con Dios. Por eso, nosotros vamos a crecer también en la oración. En la oración. Una hermana que, como tiene una pequeña, ¿verdad? Su hija, su hijo, una tormenta, ¿verdad? En su vida. Saca como, pierde mucho tiempo con sí, vale mucho también esta vida, sufriendo. Entonces, si duerme, ¿verdad? Este bebé, es tiempo de oración, podría ser. Así vamos a sacar un tiempo y buscando un lugar. Se llama aposento, el aposento de su corazón. Vamos a tener, ¿verdad? Una meta de la oración. Entonces, nosotros también vamos a buscar un lugar, un tiempo, para que podamos poner mucha atención en la oración. Ocupamos, ¿verdad? Este costumbre, esta rutina de la vida, ¿sí? La oración es conversación con Dios, es culto racional para Dios, es verdad, es la oración. Capítulo 6, Mateo, capítulo 6, versos 7 y 8, también dice aquí, orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí, como hablando, ¿verdad? Sí, sobre nuestra necesidad. Sí, Dios lo sabe. Pero también nosotros sí podemos pedir. Así Dios nos hace pedir, ¿verdad? Pero no uséis vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir vanas repeticiones? Como repitiendo, ¿verdad? Muchas veces. Hay que repetir muchas veces así, en una vez para recibir. No es así, ¿verdad? No, no es así. Palabras mágicas, o sea, palabras hechiceras. La oración no es así. Musitar, ¿verdad? Musitar, repitiendo su petición, pero esta petición es la voluntad de Dios. Hay que pensar primero y también la oración no es como hablar nosotros solamente, ¿sí? Pedir nosotros solamente. Por un lado, ¿verdad? Solamente por un lado. No importa Dios qué quiere. No importa qué es la voluntad de Dios. No es así la oración. La oración es conversación con Dios. No por un lado solamente. Escúcheme. No es conversación.
conversando los dos, solamente uno habla. No da tiempo a otra persona. No es conversación, ¿verdad? Por eso, mire, oración es conversación con Dios. Que si quiere consultar con Dios, entonces tiene que inclinar su oído. ¿A qué me dice? Hay que escuchar respuesta del Señor. Entonces, orando ya se olvida, ¿verdad? Lo que ha orado. No es digno tampoco. Hay que poner mucha atención también una palabra del Señor Jesucristo. No como en el aire, no nos habla Dios, ¿verdad? En el aire, sino Dios nos habla por medio de la palabra. Leyendo, hay que poner mucha atención, buscando una respuesta de su oración, de su petición, cómo Dios nos responde. Sí, por la palabra primero, en medio de la comunión, escuchando sermón, Dios nos responde. ¿Sí? Hay que entender primero la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, vanas repeticiones. Si Dios escucha por su palabrería, no es así. Por eso nosotros, sí, vamos a orar, ¿verdad? A Dios como una conversación, tratando de entender también y escuchar de la voluntad de Dios. Así Dios nos hace entender en la oración. Por eso a veces Dios nos muestra algo, ¿sí? Nos enseña algo. O sea, en la iglesia, en medio de la comunión, entonces Dios nos muestra algo. Y caminando, ¿verdad? Aquí en el centro, o sea, en Aquivaples, cerca de su casa, se encontró un conocido, ¿verdad? Que no ha visto mucho tiempo. Entonces, sí, Dios me mostró esta persona. ¿Qué quiere decir esto? Sí, hay que pensar, ¿por qué me encontré esta persona? Si pasa algo en su vida, también puede pensar, si Dios qué está hablándome, ¿sí? Entonces, según su entendimiento, ¿verdad? De su vida diaria, puede meditar y pensar sobre la voluntad de Dios y orar, ¿verdad? Por eso. Así Dios nos habla algo, nos señala, nos muestra algo. Entonces vamos a entender esto y orar, ¿verdad? Por esto. Esto es como una oración digna. Esto es conversación con Dios. Dios nos hace entender algo. Si vamos a practicar en ese conocimiento, en la oración, en medio de nuestra vida cristiana. Yo estoy practicando recientemente la oración como que estoy practicando, ¿verdad? Es orar por los hermanos, o sea, por los hermanos que me encuentro, ¿verdad? Cada día en la comunión. Ayer hubo reunión de jóvenes, ¿verdad? Llegaron como 14, 15 jóvenes. Entonces, por ejemplo, anoche orando yo recordaba quién estaba ahí en la reunión, mencionando, ¿verdad? Su nombre, su situación, su petición. Sí, estoy practicando en esto. O sea, cada día Dios nos muestra algo, entonces vamos a orar por ellos. Sí, la oración es lo que tengo, ¿verdad? Lo que tengo que hacer como pastor. Es mi trabajo. Sí, voy a orar por ustedes. A veces Dios como me da, ¿verdad? Un pensamiento de alguno. Sí, como yo lo saludo. Yo le saludo. ¿Cómo está?
Hace mucho tiempo no viene, pero yo le saludo. ¿Cómo está? Estoy orando por mi esposa, ¿verdad? Como marido. Estoy orando, ¿verdad? Por mis hijas como padre, ¿sí? Por mi familia. Es normal, ¿verdad? Entonces, si hay mucha cosa que orar, que debemos orar. Y vamos a esperar, ¿verdad? Siempre confiando en Dios sin duda. Esperando. ¿Por qué? Si es la voluntad de Dios. Entonces vamos a esperar con mucha confianza sin duda. Busquemos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 5. Santiago capítulo 1, verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos sus caminos. Sí, ¿qué quiere decir aquí, verdad? Vamos a pedir con fe, sin duda de nada, dice, ¿verdad? Con mucha confianza. Entonces Dios va a trabajar según su tiempo, pero nosotros siempre lo esperamos según nuestro tiempo. Tenemos mucha prisa. Sí, Señor, rápido, rápido. Pero Dios está trabajando según su tiempo. Tiempo, ¿verdad? Más adecuado. Dios lo sabe, pero nosotros, según nuestro deseo, queremos algo. Por eso, sí, nosotros vamos a tener mucha paciencia también, entendiendo la voluntad de Dios, porque Dios está trabajando. Solamente nosotros no vamos a abandonar, no vamos a desamparar, ¿verdad? La oración, pedir a Dios. Por eso, si quiere llevar esta oración en su vida siempre, tiene que tener, ¿verdad? Y entender muy bien sobre la voluntad de Dios. ¿Esto es la voluntad de Dios o no? Si no tiene esta convicción de la voluntad de Dios, se olvida rápido, ¿verdad? Lo que ha hecho, lo que estaba orando. Pero el que tiene esta convicción, o sea, poner una esperanza, una convicción en la voluntad de Dios, ¿verdad? Él va a seguir orando, orando, pidiendo, ¿verdad? Esperando el tiempo de Dios, sin duda. Pedid todo lo que queréis, os será hecho. Esto es un beneficio de los salvos, un requisito, ¿verdad? Gran derecho de los salvos. Entonces, hermanos, sí, vamos a orar. No solamente pedir algo, su petición, sino la oración es dar las gracias y alabanza al Señor, tratando de entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Orando, ¿verdad? En arrepentimiento, sí, es importante. Por eso cada día, así vamos a orar, hermanos, al Señor, según buen orden.
El que duda, sí, por ejemplo, ¿verdad? El que duda no va a orar, no va a seguir orando, porque es dudoso. Así será, ¿o no, verdad? ¿A qué dudoso? Él no va a orar. Entonces, el que ora siempre, ¿qué quiere decir? Él está confiando más en la voluntad de Dios, confiando en la obra de Dios. Bueno, ¿cómo hacemos? Seguimos orando, orando, ¿verdad? Confiando en la voluntad de Dios. Eso. Como la ciudad Jericó, ¿verdad? Josué, cruzando el río como Jordán, ya encontró como primera ciudad, se llama Jericó. Esta ciudad tenía como muro, ¿verdad? Muy fuerte, muy cerrada, esta ciudad, fuerte. Entonces Dios le dio a José, ¿verdad? Una manera de destruir esta ciudad. Le dijo, ¿verdad? Todos los hombres de guerra tienen que rodear la ciudad una vez al día durante 6 días. Cada día tienen que dar una vuelta, ¿verdad? Cada día hasta 6 días. Y también como siete sacerdotes tienen que llevar bocinas y también delante del arca del diez mandamientos. Entonces este grupo que va a rodear, ¿verdad? Esta ciudad, primero tiene que poner arca. Delante de arca, 7 sacerdotes con 7 bocinas. Y después los hombres de guerras. Tienen que dar vueltas, ¿sí? ¿Verdad? Cada día. Séptimo día tiene que dar esta vuelta 7 veces. El día séptimo. Juntos. Y dice, los sacerdotes tocarán las bocinas juntos y todo el pueblo gritará a gran voz. El muro de la ciudad caerá, dice. Entonces esta es como una manera de Dios, ¿verdad? Mire, orando muchos, según una petición ferviente, vamos a recordar esto. Sí. Orar es como dar vuelta. Sí, está orando por sus hijos. O sea, cada día usted dando una vuelta, ¿verdad? En la oración. ¿Para qué? Para que se destruye, ¿verdad? Su muro, como un muro de corazón muy cerrado. No quiere nada. Qué duro. ¿Cuándo va a escuchar, verdad? Qué dudoso. Pero hay que dar vuelta cada día. No sabemos, ¿verdad? Hasta cuándo. No sabemos el tiempo de Dios, pero hay que dar vuelta, ¿sí o no? Esto es la oración. Y dijo también, si busquemos Josué capítulo 6, después Deuteronomio, ¿verdad? Josué capítulo 6, verso 10. Aquí dio una cosa también muy importante. Sale mucho orden. Hay que dar vuelta, ¿verdad? Cada día una vez. El día séptimo tiene que dar como 7 veces, ¿verdad? 7 vueltas a la ciudad. Pero aquí, capítulo 6, verso 10, también dice José mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, grita, entonces gritaréis.
no diga nada, ¿verdad? Dice, en silencio, tiene que dar vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Confiando en Dios, no murmurando, no sacando quejas de su corazón, no sacando dudas de su corazón. Sí, podría tener una duda. Ah, sí, será, ¿verdad? Destruido. Parece que como un fuego, ¿verdad? Dar vuelta alrededor de esta ciudad muy fuerte. Parece como un fuego, fugando, ¿verdad? Pero no diga nada. Hágalo, ¿verdad? En silencio hasta séptimo día. Séptimo día como una semana, ¿sí? Nuestra vida, repetir semana, ¿verdad? Cada semana repitiendo. Hoy estamos aquí como domingo. Así es la vida. Repite, se repite una semana, otra semana. Esto es nuestra vida. Entonces, viviendo en ese mundo, según nuestra vida, si quiere pedir a Dios algo, según su petición, por favor, ore, ¿verdad? Da vuelta cada día hasta que se cumpla Dios, por Dios, sin hablar, sin sacar duda, ¿verdad? Sí. O sea, nosotros no sabemos el tiempo de Dios. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Es dudoso, es duro, pero no debemos hablar. No debemos sacar una queja. Ellos podrían pensar, ah, ¿será destruido esto? ¿Hasta cuándo? El que no sabe, ¿verdad? Ya, séptimo día, tiene que dar 7 veces vuelta y gritará y destruirá. El que no sabe, por ejemplo, a séptimo día, sí, pasaría, ¿verdad? Rápido. Una semana se pasa muy rápido. Pero si no sabe este tiempo de Dios, ¿hasta cuándo? Podría decir, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tengo que dar vuelta? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Verdad? Tengo hambre, tengo sed, cansado, mucha excusa, mucho, ¿verdad? Protesto, pero callado. Entonces algunos sacan, ¿verdad? De su corazón una queja, una murmuración, contamina a otra persona. Hermanos, con mucho cuidado. También, si sale una duda, mejor, ¿verdad? Callado. Sí, como pregunta, ¿verdad? De la Biblia sobre la voluntad de Dios. Sí, sí, está bien. Vamos a compartir preguntas y respuestas para que podamos tener más fe, ¿verdad? Más confianza. Esto vale, pero sacando una queja, una murmuración contra alguno de su vida, de su marido, de su mujer, sacando estas cosas, contamina a otra persona, desanima a otra persona también. Por eso, ¿verdad? Callado es mejor, con paciencia, esperando la voluntad de Dios. Así vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Así a Dios. Esto es nuestra oración. Nosotros no sabemos el tiempo de Dios, pero el Señor sabe. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla, hasta que venga el Señor. Así es nuestra oración. Damos vuelta. Me explico. Esto es nuestra oración. Cuando dejamos de creer y de orar, Dios tampoco trabaja. Dios tampoco obra. Si la respuesta de Dios se demora, sí, nuestros corazones, ¿verdad? Pueden desanimarse y cansarse. Pero si vamos a pedir a Dios el poder, ¿verdad? Y sabiduría, pidiendo a Dios, vamos a seguir a Dios adelante. Y también sabiendo que siempre no tenemos tiempo, no siempre tenemos las oportunidades. Por eso, sí, tiene, ¿verdad?
tiempo, si tiene petición de oración, vamos a pedir a Dios con mucha confianza, sin duda. Por ejemplo, cuando predicamos, ¿verdad? Oramos más con corazón más como ferviente, ¿verdad? Más caliente. Así oramos, ¿verdad? Cuando predicamos. Pensando esta predicación, ya escuchó una vez, pero no entendió. Se termina así nuestra oración, hasta ahí. No, no es así, ¿verdad? Hay que repetir, hay que empezar de nuevo, o sea, dar vuelta. Está orando, ¿verdad? Por los hijos, por la familia. Pero hoy en día, escuchando una vez, se salva. Es difícil. Parece que ha entendido, pero tiene que escuchar muchas veces. Aquí en la iglesia. Sí. Escuchando, ¿verdad? Este seminario, pero no viene a la comunión, tampoco crece. Tampoco podemos ver su fruto. ¿Qué es esto, verdad? Es también dudoso. Y qué pena. Pero hay que seguir orando por ellos, por lo que han escuchado, por lo que no han escuchado. Sí, algún día podría poner, ¿verdad? Por más profundo su raíz de la fe aquí en la comunión. Ya, él va a caminar solo. Muy bien. Hasta que como camine solo, nosotros sí vamos a apoyar en la oración, ayudar, ¿verdad? Por la oración. Así ocupamos sacrificio y ofrenda, como ofrenda de nuestra oración. En Corea también, si hay mucho caso que han escuchado 7 veces el seminario, han escuchado 10 veces el seminario, pero no entiende. Parece que no quiere entender, ¿verdad? Escuchando muchas veces, ¿por qué no entiende? Porque no quiere. Por eso, este trabajo sería abrir su corazón. Escuchando de nuevo, podría abrir su corazón también por nuestra oración. No vamos a abandonar, hermanos. Vamos a seguir adelante, ¿sí? Desde mañana habrá seminario en Limón. Sí, los hermanos de Limón tienen como invitados, ¿verdad? Como 30, dice. Vamos a orar por ellos. Ese seminario no solamente por los invitados, también por los hermanos que viven ahí para que tengan más ánimo, para que también puedan, ¿verdad? Confirmar su salvación de nuevo. Así vale mucho también este seminario. Entonces vamos a orar por los hermanos y también por los invitados. Vamos a buscar San Marco capítulo 2. San Marco capítulo 2. Verso 1. San Marco capítulo 2, verso 1 y 1 al 5. Aquí sale un paralítico. Sí, Marco 2, verso 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba ahí haciendo una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquel tiempo, ¿verdad? Hicieron como techo, ¿verdad? De cañas. Por eso, sí, fácilmente podría como quitar, eh, descubrir, ¿verdad? Estas cosas, pero en la casa, ¿verdad? Se cae mucho polvo y cañas. Es una molestia para los que están en la casa, pero ellos ya no pueden entrar, no pueden meterse, ¿verdad? Por la puerta, por la multitud, muchos, se llenó muchos. Entonces abrió como techo, ¿verdad? Y descendió este, eh, este paralítico. ¿Qué quiere decir esto? Viendo esto, ¿verdad? Jesucristo al ver esto, dijo, viendo la fe de, dice, ellos. O sea, incluso la fe de este paralítico. Viendo también la fe de lo demás que trajeron, ¿verdad? Este paralítico, dice, viendo la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados. Mire, nosotros, sí, por ejemplo, el que no entiende esta salvación, el que no tiene interés del reino de Dios, no va a venir por sí solo. Sí, su corazón es duro, no tiene necesidad, entonces no vendrá por sí solo. Por eso nosotros estamos invitando, llamando, ¿verdad? Sí. Este invitado, por ejemplo, este invitado no tiene fe de como buscar la voluntad de Dios, pero por como obligación de, de nosotros, ¿verdad? A veces bien, a veces bien. Por eso, por ejemplo, Dios podría decirnos, viendo la fe de ustedes, ¿sí? Dios podría trabajar. Esto es nuestra oración. Ese 4, ¿verdad? ¿Quién serán? Serían como familiares y amigos que siempre lo veían, miraban, ¿verdad? Con mucha tristeza, con mucho dolor. Qué pobrecito. Este paralítico siempre acostado ahí pidiendo algo, una ayuda. Qué pobrecito, qué pena. Entonces viéndolo, ¿verdad? Se sentía mucho dolor y lo llevó al Señor. Nuestra predicación también puede ser así. Entonces, este paralítico, ¿verdad? Él se levantó ya y tomando su lecho salió delante de todos. Ya fue sanado. Así Dios nos ve, ¿verdad? Nuestra fe. Hermanos, vamos a orar. Esto es como una oración, ¿verdad? Vamos a orar. Nosotros no conocemos a ellos, invitados de Limón, pero vamos a orar, ¿verdad? Vamos a colaborar en la oración. Vamos a apoyar en la oración. Aunque no podemos irnos ahí, ¿verdad? Pero sí, aquí vamos a orar por ellos. Esta oración es también, vale mucho, importante. Por eso, orar es como decir que como está trabajando. Orar. ¿Qué quiere decir orar? Está trabajando. Está trabajando. Nosotros, con nuestra oración, Dios también está trabajando. ¿Qué quiere decir como no orar? No está
trabajando en la obra de Dios. Por ejemplo, sí, aquí alguno podría predicar sin oración. Yo me gusta predicar, me gusta predicar. Entonces, sin oración puede invitar y predicar. Entre nosotros, sin oración podemos cocinar, ¿verdad? Y servir, limpiar todo muy bien. Sí, sin oración. Sin oración podemos leer, ya, qué rico la palabra. Pero mucho mejor, ¿verdad? Con la oración, pidiendo ayuda de Dios. Sí. Esto es nuestro culto racional. Una ofrenda, ¿verdad? Así vamos a orar antes de predicar, antes de leer la Biblia, antes de servir aquí, ¿verdad? En la iglesia, en el local de la iglesia, es bueno. Antes de escuchar la palabra también, sí, puede orar. Antes de llegar a una reunión de antemano, también puede orar. Señor, ayúdanos, ¿verdad? Ayúdales en medio de esta reunión. Porque Saulo, ¿verdad? Saulo fue abandonado por Dios. ¿Por qué Dios votó Saulo? Aquí dice una razón, ¿verdad? En la Biblia. Primera de Crónica, capítulo 10. Primera de Crónica, capítulo 10. Verso 13. Primera de Crónica, capítulo 10, verso 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Israel. Isaí. Sí, Saúl, en el principio, él también era humilde, ¿verdad? Confiando en Dios, pero se convirtió su corazón y después él no consultó con Dios, no preguntó a Dios. Entonces Dios, aquí dice, ¿verdad? Por esta causa lo mató, lo quitó, este potestad, este derecho como ley del pueblo de Israel. Aquí dice, ¿verdad? No consultó a Jehová. Vamos a poner mucha atención aquí. No consultó, ¿verdad? A Jehová. Sí, me parece que como no era una cosa muy grande, una cosa pequeña, haciendo algo según su pensamiento, según su voluntad. Poco a poco, ¿verdad? Se apartó de la voluntad de Dios, prevalicó contra Jehová, entonces ya perdió todo y murió. Entonces nosotros sí vamos a consultar, ¿verdad? A Dios. David, la Biblia dice, siempre David consultó a Dios. Yo subiré contra aquello, yo subiré o no. Entregarás en mi mano ellos o no. Siempre David, ¿verdad? Preguntaba a Jehová. Nosotros, sí, hermano, vamos a preguntar al Señor, consultar, ¿verdad? A Dios. ¿Qué quiere decir esto?
Oración. Oración. Preguntar a Dios, ¿verdad? Es una oración. Mire cómo Dios nos responde. Sí, por la palabra. Ya nos habló aquí. Dios nos habla también en medio de la comunión, escuchando, ¿verdad? Decimos de los hermanos, escuchando también peticiones de los hermanos. Dios nos hace entender algo. Dios nos muestra su voluntad. Me explico. Dios no nos habla en el aire. Haga esto. No dice así. No espera esto. Sino, ponga mucha atención, ¿verdad? En la palabra, en el sermón. Permanecen en la comunión, Dios les hace entender y comprender como una respuesta de su petición, de su oración. Podemos aprender algo, lo que debemos hacer. Así Dios me hace hacer esto. Haciendo estas cosas también puede encontrar y hallar una respuesta de Dios, según su oración. Mire, alguno ya tiene una respuesta propia, pero me pregunta, pastor, ¿qué hago? Ya tiene en su corazón una respuesta a su decisión. Entonces, ¿por qué me pregunta? Ya tiene su decisión, ¿verdad? No es consulta, hermanos. Ah, yo quiero esto, pero sí, yo, como voy a preguntar algo. Entonces, entendiendo cómo la palabra de Dios puede cambiar su decisión, es bueno, pero muchos ya tienen su decisión, su deseo, pero ¿por qué me pregunta, verdad? ¿Por qué quiere preguntar a Dios? No es consulta. Poniendo, abriendo, ¿verdad? Mucho caso, mucha ocasión, hay que preguntar a Dios, buscando, ¿verdad? Una buena manera según la voluntad de Dios. Por eso así, espero que preguntemos a Dios en oración y encontremos la respuesta en medio de la palabra y la comunión. El que no ora, ¿qué quiere decir esto? Ah, yo voy a hacer como según mi voluntad. Yo no ocupo, ¿verdad? Consejo de Dios. ¿Es así? No ocupo ayuda de Dios. Yo puedo hacer esto. Entonces no ora. Pero no es así, ¿verdad? Eh, somos débiles, hermanos. Somos necios. No somos nada. Por eso vamos a tratar de orar siempre preguntando, consultando a Dios, ¿sí? Buscando una buena manera de Dios. Así nosotros podríamos vivir sin cometer muchos errores, sin cometer muchos pecados. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir aprendiendo un poco más, ¿verdad? Sobre la oración. Vamos a practicar también la oración según nuestro entendimiento de la oración por la palabra. Ya voy hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios, santo y glorioso y santísimo, te damos muchas gracias por salvarnos y por permitirnos esta comunión con Dios siempre aquí en la iglesia. Hoy aprendemos también de nuevo sobre la voluntad de Dios, sobre nuestra oración. Señor, así queremos mejorar de la oración. Señor, haznos sabios y prudentes para que podamos mejorar en la oración también según tu voluntad. Primero, haznos entender muy bien su voluntad y seguir adelante practicando en medio de nuestra vida cristiana. Señor, hágase tu voluntad aquí en medio de nosotros, en cada uno de nosotros, en su hogar,
en su matrimonio y en medio de nuestra iglesia. Aquí estamos orando por el seminario de Limón. Señor, ayúdanos para que podamos orar apoyando en la oración por los invitados y por los hermanos de Limón también, para que ellos puedan seguir adelante creciendo en la fe y en la obra del Señor. No somos nada, Señor, solamente pedimos al Señor y confiamos en tu mano poderosa. Muchas gracias, Señor, por todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.